Eh, Queridos hermanos, en esta oportunidad pues vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Y vamos a estar eh, fortaleciéndonos en el Espíritu, ¿sí? Compartiendo esta palabra, escudriñando las Escrituras y dándole la gloria a Dios y resaltando que Dios es fiel y que cumple sus promesas, y vamos a mirar el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida y en mi vida, cómo el Señor prometió el Espíritu Santo que reposara en tu vida y en mi vida, y como Dios es un Dios fiel que no deja que su palabra caiga a tierra, entonces vamos a ver cómo Dios se manifiesta en tu vida y en mi vida. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre Jehová, la bendición de su Hijo amado Redentor Yeshua Hamashiach, y la bendición del Espíritu Santo de Jehová, el Ruá, el Paracleto, y que sea el Señor dándonos sabiduría e inteligencia para comprender su palabra, y que sea el Señor también permitiendo que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto, y que ministre nuestras vidas, pero que también nos ayude a ministrar a otros para el ensanchamiento del reino del Señor. Amén. Te enseña la palabra a ti y a mí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habíamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces enseña la palabra a ti y a mí que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. La gloria sea para el que vive y reina eternamente. El Señor, Pablo pone de manifiesto la palabra, la profecía de Joel. Y acá termina diciendo: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El profeta Joel
añadía algo a su profecía. En el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 32, Pablo termina diciendo, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y el profeta Joel añade, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Y habrá salvación entre el remanente el cual habrá llamado. Nosotros somos ese remanente, hermanos, el cual ha llamado por su misericordia, el cual ha llegado a los pies de Cristo por gracia, no por obras, para que nadie se jacte ni presuma delante del Cristo viviente, porque ni tú ni yo jamás sabremos cuánto costó ver clavado en esa cruz tus pecados y mis pecados. Así que ninguno puede presumir delante de Dios que ha sido por obras, todo ha sido por gracia, porque antes de que nacieras tú y yo, ya el Señor Jesús había muerto por ti y por mí, y había clavado tu maldad y mi maldad en esa cruz, para redimirnos de toda inmundicia, para darnos vida y vida eterna. Alabanzas a su nombre. Entonces, el Señor cumple sus promesas. El Señor necesita usarte a ti y a mí como ese vaso precioso, ese vaso escogido, cuando nosotros le permitimos al Señor que nos llene y que nos use, ¿sí? Porque el Señor es un caballero, el Señor no hará nada que tú ni yo le permitamos. Hay que disponernos, hay que ser valientes y esforzados, pero sobre todas las cosas, el sentir, el anhelar en nuestros corazones ser verdaderos instrumentos del Dios viviente, para la gloria de su nombre, no para la gloria nuestra, porque siervos inútiles seremos siempre. La honra, la gloria, la exaltación y la alabanza, aún el poderío, solo es para el que vive y reina eternamente, para Jehová de los ejércitos, para su Hijo precioso por ese sacrificio y para el Espíritu. Por eso es que el Señor, Moisés decía, Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Cuál es la obra perfecta del Dios eterno? El Cristo vivo de la gloria, ese plan de salvación en el cual entraste tú y yo, que fuimos llamados por misericordia, que llegamos a los pies del Señor, que nos convertimos a Él por misericordia, porque a Dios le plació, porque enseña su palabra que quién se atrevería a acercársele si Dios no lo permitiera. Es decir, que si tú llegaste a los pies de Cristo y yo llegué, fue porque Él lo permitió, porque de otra forma, ¿cómo? Si Él no lo hubiese permitido, ni tú ni yo hubiésemos llegado. Entonces, la gloria sea para el que vive y reina. El Señor Jesús le había dado esa promesa, como se ve aquí en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso es que se derramaron lenguas como de fuego y los oían hablar en diferentes idiomas. Y el Señor es poderoso para hacer idiomas, dialectos, lenguas, porque escrito está en su palabra que será predicada hasta lo postrero de la tierra, para que nadie se justifique de que no escuchó la palabra de Jehová, que nunca escuchó hablar del Cristo vivo de la gloria. Ninguno tendrá justificación, porque la palabra irá hasta lo postrero de la tierra. Por eso habían lenguas de todos los idiomas, de todos los dialectos, de todas las lenguas. Y eso lo hace solamente el poder de Jehová, que es maravilloso, que es glorioso. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por ese Padre de poder que tenemos. Por ese Hijo amado, ¿sí? Redentor. Y aún por ese Espíritu Santo Consolador que nos guarda y nos acompaña en todo momento. La gloria sea siempre para Él, porque nosotros simplemente somos vasos que el Señor utiliza por misericordia, por amor de su nombre. ¿Sí? Entonces, estas promesas
ya las había dado el Señor, de que el Señor derramaría su espíritu en tu vida y en mi vida, si estamos caminando conforme a la voluntad del Señor, si en verdad somos verdaderos siervos del Dios viviente. Juan, Juan hablaba, Juan nos habla de la promesa del Espíritu Santo en el capítulo 14. En el capítulo 14, en el versículo 15. ¿Sí? En su versículo 15, Juan te está diciendo a ti y a mí, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La gloria sea para el Señor. El Señor estaba dando la promesa del Espíritu. Y luego Juan dice en el 16, en el 16, en el versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad a tu vida y a mi vida, Él os guiará a toda verdad, ¿sí? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os dará y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber a ti y a mí. El Señor Jesús, el Señor Jehová Todopoderoso, a través de su Santo Espíritu, es quien te llena de sabiduría, de inteligencia, de discernimiento espiritual, quien hace efectivo esos dones en tu vida y en mi vida. ¿Sí? El que te habla, el que te muestra, el que te revela, es el Espíritu del Dios viviente. ¿Sí? Pero, ¿cómo nosotros en nuestra propia carne, en nuestras propias fuerzas, no podíamos conocer al Dios viviente, ¿cierto? Necesitamos ser llenos de su presencia para que sea el Espíritu Santo ministrando tu vida y mi vida. En primera de Corintios, el Señor te dice a ti, ¿quién conoce mejor al hombre si no es el Espíritu que está dentro del hombre? ¿Y quién va a conocer mejor a Jehová si no es el Espíritu que está dentro de Jehová? Entonces, para no hablarles en mi carne, vamos a primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, ¿sí? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre si no es el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que mora en él. ¿Sí? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La gloria sea para Jehová. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en tu vida y mora en mi vida, todo lo que el Señor manifieste a través de su Espíritu es fidedigno, porque proviene directamente del Dios viviente. No hay carne ni sangre
entre Jehová y tú. Solo el Espíritu a través del cual Dios te manifiesta todas las cosas. La gloria sea para Jehová. Entonces, necesitamos vivir conforme al Espíritu. Necesitamos, si de verdad tu vida y mi vida está llena del Espíritu de Jehová, entonces es necesario, es obvio que los frutos del Espíritu se deben manifestar en tu vida y en mi vida. Porque si estamos viviendo por el Espíritu, entonces nosotros debemos estar dando frutos del Espíritu. Pero si estamos viviendo según la carne, todavía deben estar manifiestas o se deben entonces estar notando las obras de la carne en tu vida y en mi vida. Matar al viejo hombre no es fácil, pero la palabra te está enseñando te está enseñando a ti y a mí que es necesario crucificar a ese viejo hombre, matar a la carne, porque va en contra del Espíritu. La gloria sea para Jehová. Pablo le dice a los Gálatas, en el libro le dice a los Gálatas, a ti y a mí, Gálatas 5, Pablo le dice a los Gálatas, te dice a ti y me dice a mí, en el capítulo 16, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Sí? Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Tremendo cuando Pablo te dice a ti y a mí y te muestra, hermano, estos son los frutos de la carne. Ya los crucificaste. Porque los frutos de la carne van en contra de los frutos del Espíritu. Hermanos, no es fácil, esto es una lucha diaria, esto es una contienda interior. Necesitamos, sí, volvernos asesinos de este viejo hombre, de los deseos de la carne. Lastimosamente todos los días estamos en esta carne y es una lucha diaria, pero necesitamos perseverar cada día en tratar de menguar la carne para que crezca el espíritu. No es fácil, esto duele porque son muchos los factores que influyen en tu vida y en mi vida diariamente, ¿cierto? Se levanta la concupiscencia, los deseos, el ojo que es tremendo. Y entonces está también las acechanzas del maluco tratando de que tú y yo resbalemos, que menguemos en el espíritu y que crezcamos en la carne. Pero la palabra te está enseñando a ti y a mí
que necesitamos menguar la carne cada día y fortalecernos en el Espíritu, que es lo que Dios está demandando de tu vida y de mi vida si realmente queremos ser portadores del Espíritu de Jehová. Si realmente queremos y anhelamos que el Dios del cielo nos use a través de su Santo Espíritu en cosas grandes y poderosas para el reino, para el ensanchamiento del reino, ¿sí? Para atrapar almas para Cristo, necesitamos empezar a mostrar esos frutos del Espíritu. No es fácil, pero nadie tiene justificación, porque cuando usted se convirtió al Señor, usted hizo compromisos de fidelidad a Jehová, y dentro de esos compromisos está el querer y anhelar el ensanchar el reino para Cristo. Jesús dijo a sus apóstoles que Él no quería que ninguna de sus almas se perdiera. Por eso Dios no hace acepción de personas y está esperando que tú y yo ensanchemos ese reino. ¿Cuántos se disponen? Dice Pablo, no se vuelvan vanagloriosos, envidiosos unos de otros. Y hoy día hay envidia hasta de los dones en los ministerios. Se envidian unos a otros, quieren ser, tener más unción unos que otros, ¿no? Nosotros somos simples vasos. El hecho que Dios te use está en ti y en mí. Enamorar a Jehová. Mostrar tu fidelidad para que Dios manifieste su fidelidad en tu vida y en mi vida. Y además, ¿por qué te vanaglorías? Si la gloria no es tuya, tú eres un simple vaso. Tú y yo somos simples vasos. La gloria es de Jehová. Dice la palabra que unos siembran y otros riegan, pero quien da el verdadero crecimiento es Jehová. La obra la hace Jehová. A través de su santa presencia, de su Espíritu Santo. Ya habíamos tocado ese tema, que nosotros somos simples vasos. Que todo es por el Espíritu de Jehová. Dios nos está regalando un Espíritu para que Él pueda glorificarse en tu vida y en mi vida. Pero necesitamos hacer obras de verdadero arrepentimiento, obras de fidelidad para poder retener ese Espíritu en tu vida y en mi vida diariamente, para que permanezca en nosotros. Porque resulta que el Señor no habita donde se encuentra la inmundicia. Entonces el Señor dijo, sed santos como yo soy santo. Si estamos viviendo una verdadera santificación para la gloria de Jehová. Entonces necesitamos entender que recibir el Espíritu de Jehová es lo más sublime, lo más perfecto, lo más santo, el tesoro más precioso que Dios te puede entregar a ti y a mi vida. No hay bendición que la supere. ¿Qué estamos haciendo con ese Espíritu? Lo estamos valorando, lo estamos cuidando, lo estamos mostrando, lo estamos usando, ¿sí? O lo tenemos ahí engavetado, o lo contristamos por los deseos de la carne. Eso es algo personal, esto es algo muy íntimo eh, de tu vida y mi vida con Dios. Eso es algo que se debe anhelar, pero cada cabeza es un mundo, somos totalmente independientes, entonces es lo que cada quien siente en su corazón. En la medida en que le permitamos a Jehová, Él nos usará grandemente. En la medida en que lo busquemos en espíritu y en verdad, en la medida en que nos dispongamos para Él, en la medida en que hagamos las cosas con amor y con humildad para ese Rey vivo, Dios se manifestará con poder y gloria. Lo que pasa es que a veces anhelamos cosas y todavía no estamos preparados o no estamos dispuestos o realmente las queremos para vanidad. Son temas bien amplios, son temas sensibles. Solo Pablo está hablando a tu vida y a mi vida lo que es necesario. Sí, Pablo también le dice a los romanos, en el libro de los Romanos capítulo 8,
eh, 8. Viviendo por el Espíritu. Eso es lo que tú y yo debemos anhelar, vivir por el Espíritu. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que andamos conforme a la carne, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que realmente el Espíritu de Dios vive en tu vida y en mi vida. ¿Sí? Si es que realmente el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces enseña la palabra a ti y a mí que no es de Él. Tajante. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La gloria sea para Jehová. Dios es el Dios de los espíritus de toda carne. ¿Sí? Dios de los espíritus de toda carne. El Espíritu de Jehová debe morar en ti y en mí para que seamos verdaderos siervos de ese Dios viviente. También Pablo sigue diciendo a los romanos en el capítulo 10, versículo 10. Dios es el espíritu de toda carne, por eso habían lenguas de fuego, de todas las lenguas, como enseña la palabra, porque Dios no hace primeramente acepción de personas, porque Dios quiere que su palabra, como está escrito en la promesa, llegue hasta lo postrero de la tierra, para que nadie se justifique de que no la escuchó. ¿Sí? Y porque Dios quiere que todos se conviertan, porque Dios merece la adoración, la alabanza de toda carne. Entonces, Pablo dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, como lo dijo el profeta Joel, como lo manifestó Pedro cuando dijo que todos serían llenos del Espíritu Santo de Jehová, y todo el que creyera en el Señor sería salvo, como tuvo misericordia de ti, como tuvo misericordia de mí, y como está esperando tener misericordia de muchos que se arrepientan de todas sus maldades y lleguen a sus pies. La gloria sea para el Señor. Por eso siempre me gusta ese plan perfecto de salvación del Señor, que es un Dios de misericordia. Porque por cada alma que se pierde, Cristo murió en vano. Porque entonces murió por él o por la persona, pero nunca se arrepintió. Entonces, ¿qué de provecho hubo? ¿Sí? Hay que darle la gloria a Dios, hermano, por todo, por tu vida y por mi vida, por ese remanente del que habla
el profeta Joel, que su misericordia iba a estar en ti y en mí, porque Dios es un Dios de amor. Y en segunda de Tesalonicenses, Pablo te dice a ti y a mí que hemos sido escogidos para salvación. Y lo dice en el capítulo 2, versículo 13 de segunda de Tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, está firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Conforte tu corazón y mi corazón y nos afirme en toda buena obra y palabra. Obras necesarias para el reino, ¿sí? Predicar, glorificar. No, como decía Pablo, no nos vanagloriéis. Muchos hermanos, hermanos, vamos a predicar allá. Uy, hermano, eso está lejos. Hermano, para que vaya a cierta iglesia, hermano, eso no tiene aire acondicionado. Hermano, el Señor dijo de Pablo, a este varón lo he escogido y le voy a mostrar lo que le es necesario sufrir por el reino. Dios no lo escogió a usted para su confort. Dios lo escogió a usted como instrumento para su gloria. No sé si usted se sentía cómodo o no se sentía cómodo. ¿Acaso dijo de Pablo, le voy a mostrar todo el confort y todas las bendiciones y todo lo, porque ahora y toda la prosperidad, porque ahora las prédicas, todos son de prosperidad, Dios te va a prosperar. Y le voy a mostrar a Pablo toda la prosperidad que va a alcanzar. No, también se sufre. Le dijo, le voy a mostrar todo lo que le es necesario sufrir por causa del reino. Así que si Dios te envió a predicar allá y si no hay aire, hermano, vaya y predique. Que eso no es eso no es porque usted quiere, eso es porque Dios lo está enviando. Eso es para la gloria de Jehová. ¿Sí? Un soldado, cualquiera que milita, no le pregunta las órdenes, ni pone pero, ni. No. Simplemente si Dios dijo, usted va y hace. Y punto. Si es verdadero siervo de Jehová, si a usted le duele el reino, si usted lucha cada día por ensanchar el reino, si usted en verdad es un verdadero siervo de Jehová, entonces se comporta conforme a la voluntad de Jehová. Hay muchos que buscan lastimosamente, ensanchar su ego, ensanchar su nombre. Se creen que la obra la hace él o ella. Pero a mí la palabra me enseña que Dios es Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie y que simplemente siervos inútiles somos. Y cuando usted y yo tenemos eso claro, entonces usted y yo vamos a donde Dios nos manda, en la obra que Dios nos manda, bajo las condiciones que Dios nos manda, y hacemos su perfecta voluntad porque queremos ser fiel para Jehová, fiel para Cristo, para ser agradecidos por esa sangre que fue derramada en ese madero, con la cual te lavó a ti y a mí. Y siendo también, así como le diste la gloria por tu vida y por mi vida, dar la gloria por esas personas que también merecen ser salvos y llegar a los pies del Señor como lo hiciste tú y como lo hice yo. Hermano, toda la gloria es para Jehová.
Toda la exaltación es para Jehová. Dios es un Dios fiel. Siempre enalteceré la fidelidad del Señor. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Esta palabra hoy era para corroborar el cumplimiento de la promesa del Espíritu en tu vida y en mi vida, y lo que te es necesario a ti y a mí para conservar la presencia del Espíritu en tu vida y en mi vida, y que es casi que necesario, obligatorio, crucificar a la carne, matar a ese viejo hombre y comenzar a vivir en el Espíritu para que las obras del Señor sean manifiestas a través de ti y de mí, y que la gloria siempre será para Él. Bendito sea su nombre. Nunca me cansaré de alabarlo. No somos perfectos, perfecto solo el Cristo vivo. Debemos anhelar caminar conforme a su voluntad. No es fácil, esto duele, esto cuesta, es una lucha diaria. Yo no soy perfecto. Le doy la gloria a Dios como se la dio ese varón Pablo, que de los pecadores yo era el primero, el campeón. De pronto no fui un asesino como él, pero sí hice lo desagradable, lo detestable delante de los ojos de Jehová. Hoy le doy la gloria por sus misericordias, por haber tenido piedad de mí, así como la tuvo de ti, pero ciertamente aquel al cual más se le perdona, más ama. Y yo anhelo amar al Señor cada día con más fuerzas, y que me sostenga con su mano de poder y no me permita caer, porque no estamos exentos de nada. Así que si estamos bien delante de sus ojos es porque a Él le ha placido, y que nos dé fuerza a ti y a mí para seguir perseverando, para seguir fortalecidos, para seguir animados, para seguir guerreando la buena batalla. Y cuando somos instrumentos preciosos en sus manos, ya saben que el maluco se va a levantar porque usted es una piedra en el zapato para él y porque le está haciendo mucho daño. Entonces, acuérdense que a los árboles que tienen buenos frutos es a los que más se le tira piedra. No le va a tirar piedra a un palo vacío, usted le va a tirar piedra a un árbol que esté lleno de frutos, que pueda tratándole de tumbar los frutos. Así es el maluco. Cuando lo vea usted lleno de bendiciones, entonces le tira la piedra, queriéndole arrancar las cosas que Dios le entregó. Pero acuérdese siempre que ni ángeles, ni querubines, ni arcángeles, ni serafines, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo angosto, ni nada podrá separarnos del amor de Jehová. Y si Dios te tomó a ti y a mí en su regazo y nos tiene abrigado en su pecho como un hijo en los brazos de su padre, nada ni nadie te podrá separar del amor de Jehová. Nosotros somos los únicos que nos bajamos de ese regazo cuando le somos infieles, cuando no nos conducimos delante de Él conforme a su verdad, cuando no hacemos lo que Él nos demanda. Dice la palabra: el que me ama cumple mis mandamientos. Cuando no cumplimos sus mandamientos, cuando queremos vivir conforme a nuestra carne, a nuestros deseos, entonces el que no se niegue a sí mismo y camine conforme a la voluntad de Jehová, realmente no es un siervo de Jehová. Está en ti y en mí, hermano, perseguir y anhelar cada día el ser mejores siervos y enamorar al Señor, porque ya por su palabra hemos ratificado que Dios es fiel, y si nosotros somos fiel con Él, Él derramará toda su fidelidad en ti y en mí. La gloria sea siempre para Él. Bendito sea su nombre. Hermanos, los amo mucho en el amor a Cristo. Me gozo poder compartir esta palabra con ustedes, escudriñarla. Estas palabras las hago con la intención de que usted coja su Biblia, también
escudriñe la palabra, lea las citas bíblicas, que se nutra para que se engorde en la palabra del Señor, ¿sí? Porque el alimento de todo buen cristiano es la palabra del Señor, que es la que nos fortalece. Y compartir la palabra del Señor para que nadie se justifique de que no la escuchó. Por eso es necesario que vivamos siempre en comunión, exhortándonos los unos a los otros. No es fácil, muchas a veces no aceptan una corrección, pero a veces es mejor que una corrección del Cristo vivo. Eh, los amo mucho en el amor de Cristo, la paz y el amor de Cristo sea en su vida y en mi vida, y la gloria sea enteramente para Jehová. Todo lo que haga en mi vida, la gloria sea para Jehová, porque somos simples vasos que somos utilizados solamente porque a Él le place. Bendiciones a tu vida y a mi vida, que el Cristo de la gloria lo guarde en todo momento, y que si el enemigo ha de salir contra tu vida y contra mi vida por un camino, por 7 caminos tendrá que huir, porque usted y yo estamos llenos del Espíritu de Jehová. Declárelo siempre y créalo, y persiga siempre mantenerlo, porque ahí está la victoria. No hay mayor tesoro, no hay mayor bendición, no hay mayor riqueza que usted esté lleno de la presencia de Jehová. Con eso es más que, suficiente, ¿cierto? Entonces, esos son mis anhelos para tu vida y para mi vida. Eso también depende de que sientas tú. La gloria sea para Jehová, tú y Dios, yo y Dios. Bendiciones, hermanos. Amén, amén y amén.